Estás a punto de ver una de las clases de mi nuevo curso de AWS Lambda. Con este curso vas a aprender todo lo que necesitas saber para desplegar tu API o tu código usando funciones Lambda en AWS usando los mejores estándares. Creé para ti más de 30 lecciones donde te explico desde lo más básico de qué es serverless hasta que creamos un proyecto final integrando S3 y AWS Lambda. Así que si te interesa este curso, si te interesaría formar parte de esta nueva comunidad que estamos creando, te dejo el link en la descripción para el curso y ahora sí, vamos con la clase. Bienvenido a esta nueva sección del curso de AWS Lambda. En esta lección vamos a ver cómo podemos crear un código para una API haciendo las operaciones normales de crear, leer, editar y borrar un registro. Del código que ya teníamos únicamente vamos a reutilizar esta clase de usuario, la convertí en una data class simplemente para aprovechar todas las funcionalidades que ya trae. En esta lección también voy a estar utilizando Postman, entonces si aún no lo tienes puedes descargarlo desde el link que dejo en la información de la lección. Lo primero que vamos a hacer es ir a nuestra función, a la parte de configuración, función URL y vamos a crear un nuevo URL para nuestra función. En este caso vamos a seleccionar autorización, ninguna, vamos a dar siguiente. Con eso ya tenemos un URL para nuestra función. ¿Para qué nos va a servir esto? Bueno, con este URL podemos ahora llamar a nuestra función desde cualquier parte del internet. Vamos a ir a nuestro Postman y vamos a guardar el URL directamente como una variable. Con esto ya tengo la opción de poder utilizar esta misma variable en todos mis endpoints. Lo primero que queremos hacer con nuestro código es ver cómo se ve una petición. Para eso lo que vamos a hacer es simplemente imprimir el evento. Únicamente lo que yo quiero es que AWS imprima en una consola cómo se va a ver la petición que va a recibir mi función. Para eso vamos a desplegar el código y vamos a ir a la parte de monitor. Una vez dentro de la parte de monitor podemos hacer clic en este botón para que nos lleve directamente a los logs. Aquí tenemos entonces todos los logs que vamos a generar con nuestra función Lambda. De momento yo no he generado ningún log. Vamos a utilizar nuestro Postman para poder hacer una petición a la función. Simplemente vamos a hacer una petición al path user/1 y vamos a revisar nuestros logs. Enviamos nuestra petición, recibimos nuestro hello world y si nos vamos por aquí dentro de nuestros logs vemos que hemos generado dos logs. Vamos al último y aquí lo tenemos. Así es como se ve una petición a nuestra función Lambda. Aquí tenemos diferente información que nos va a ser de utilidad más adelante, como por ejemplo el path al que estamos llamando si estamos enviando query strings, los headers, el método que estamos utilizando, nuevamente el path, y si estuviéramos enviando algún body aquí aparecería también. Vamos entonces ahora a empezar con el código de nuestra aplicación. Lo primero que a mí me interesa definir es qué path es el que vamos a administrar con este API, ¿verdad? Entonces vamos a escribirlo así en mayúsculas y vamos a poner un type hint de tipo string diciéndole que vamos a recibir únicamente peticiones para users. Además voy a hacer un fake de una base de datos. Todo lo que estoy haciendo es crear un diccionario con diferentes keys, en este caso 0, 1 y 2, y asignando los usuarios Peter. Voy a avanzar rápidamente por el código. Recuerda que lo tienen disponible en el GitHub que está en la descripción de esta lección y también en la descripción del curso. Lo primero que vamos a hacer es probar si mi petición efectivamente corresponde al path que yo estoy utilizando. Para esto voy a hacer lo siguiente. Yo voy a crear una variable path que voy a obtener de mi evento. Dentro de mi evento tengo el objeto request context, dentro de él tengo HTTP y dentro de él una variable que se llama path. Allí voy a obtener esta información, /users/1. Esto es el path. ¿Qué me interesa hacer entonces? Voy a decirle que si yo hago un split de mi path y tomo el primer objeto, esto debe ser igual a la variable path que yo ya tenía, en este caso users. Si esto no es verdad, simplemente voy a retornar un 404 diciéndole que este path no se encontró. Puedo hacer prueba de esto si despliego mi código por acá. Vamos a abrir nuevamente mi Postman y le voy a decir user/1 debería funcionar, me debería retornar mi hello world. Pero si yo le pongo por ejemplo person/1, esto ya no va a funcionar. Dice path no encontrado, recibo mi 404. Ahora lo que me interesa conocer es el método con el cual se está haciendo la petición. Para eso puedo crear una variable que se llame método, nuevamente un string. Voy a decirle que esto va a ser igual a mi event.requestcontext.http.method. Con eso voy a obtener simplemente el método en mayúsculas y puedo empezar a escribir el código de mi API. Por ejemplo, para el método get puedo poner lo siguiente. Para el método get voy a decir que si mi método es igual a get, voy a obtener el ID que yo quiero recuperar. Esto va a ser un entero y lo voy a obtener de mi path con el último objeto. Recuerden que mi path se ve de la forma /user/un número, un ID, pues el número 1, el número 2, el número 3 o el número 4. Aquí lo que estoy tomando es únicamente este último objeto. Voy a decir a mi base de datos fake que quiero obtener el objeto con este ID. Si no encuentra el objeto, por favor retorne en 204 diciendo que el usuario con ese ID no existe. Y si encuentra el objeto, pues simplemente retorne el objeto.
Vamos a desplegar nuestro código y nuevamente utilizando Postman vamos a hacer nuestra prueba. Le voy a decir por favor, retórname el objeto número 1. Aquí lo tengo, es Tom de 22 años. Revisamos por aquí en mi base de datos fake. Lo tengo el objeto número 1, Tom 22 años. Ahora vamos a ver qué pasa si yo le pido que por favor me retorne el objeto número 5. Recordemos que únicamente tengo 3 objetos, el 0, el 1 y el 2. En este caso me debería retornar un 204 diciéndome que simplemente ese objeto no existe. Con eso ya completamos entonces nuestro método get. Vamos a pasar al método post, el método con el que vamos a crear nuevos objetos. Por aquí tenemos el código para nuestro método post. Estoy diciendo que si el método es igual a post, vamos a hacer lo siguiente, vamos a obtener el ID para crear y vamos a intentar obtener un objeto con este ID. Si el usuario existe, si el objeto existe, le voy a decir, oye, este usuario ya existe, tengo un conflicto, se lo retorno con un 409. Si el usuario no existe, vamos entonces a obtener la información que yo le mande en el body. Vamos a crear una nueva instancia de mi usuario utilizando esta información y dentro de nuestra base de datos vamos a guardar a nuestro nuevo usuario. Simplemente al final le vamos a retornar un 201 indicándole que el objeto fue creado y le vamos a retornar el objeto. Vamos entonces a hacer nuestra prueba con Postman. Paso por aquí a esta pestaña donde yo quiero crear un objeto con el método post. Vamos a intentar crear un objeto número 1. Esto debería fallar. ¿Por qué? Porque yo ya tengo un objeto número 1. Aquí me está diciendo, mira, tengo un conflicto, el usuario número 1 ya existe. Vamos a crear entonces el usuario número 3. Ahora me lo creo sin ningún problema. Obtengo un código 201 diciéndome que creo un usuario con el nombre Javier de edad 40. Con esto ya tenemos entonces creada la segunda operación de nuestro API, que sería crear. Vamos ahora a actualizar un objeto. Esto lo logramos con el método put. Aquí le estoy diciendo, si el método es igual a put, vamos a obtener un ID para actualizar y vamos a intentar obtener un objeto con este ID. Si no encuentras el objeto, dile por favor que tienes un conflicto, que no existe este objeto para actualizar, y si el usuario existe, simplemente vamos a cargar la información con el body que estamos enviándole, vamos a crear una instancia con esta información y vamos a guardar esa información en la base de datos en lugar del otro usuario que ya teníamos. En este caso, si nos desplazamos a Postman, vemos que yo tengo un usuario en la posición 1 y aquí tengo mi cuerpo. Esto lo voy a cambiar por un Javier ahora de 20 años. Vamos a ver qué pasa si intento actualizar el usuario número 1. Me va a decir que todo salió perfecto, creo mi nuevo usuario y ahora tengo esta información. ¿Qué pasa si yo intento actualizar un usuario, por ejemplo, el número 10? Esto debería fallar. ¿Por qué? Porque simplemente no tengo un usuario número 10. Ahora vamos con nuestro último método. Queremos permitir a nuestro usuario borrar objetos de nuestra base de datos. Para eso vamos a verificar el método delete. Vamos a obtener un ID para borrar. Otra vez desde nuestro pad vamos a intentar obtener el usuario en la base de datos. Si el usuario no existe, vamos a retornar un 204 indicando el usuario con este ID no existe. En cambio, si el usuario existe, vamos a hacer un pop de la base de datos, simplemente borrar esta línea de la base de datos y vamos a retornar un código 200 indicando que todo salió correcto con la operación de borrado. Vamos a desplegar nuestro código nuevamente y con Postman vamos a hacer otra vez nuestra prueba. Con Postman me interesa ahora borrar el usuario número 1. Vamos a ver qué pasa si lo intento borrar. Me va a decir, ok, borré a Tom de 22 años. ¿Qué pasa si yo intento borrar el usuario número 12? Este usuario no existe. Entonces me va a decir 204. No existe el usuario número 12. Con esto ya tenemos prácticamente terminada nuestra API sencilla de un CRUD. Lo único que nos falta es el caso donde nos envía un método que aún no soportamos. Bueno, para esto simplemente podemos decirle con un else que no soportamos el método que nos está intentando enviar. Desplegamos nuestro código y si vamos a nuestro Postman, vamos a intentar enviar un método options. Este es un método que yo no soporto con mi lambda. Entonces me debería decir simplemente que este método no está soportado. Esto fue todo por esta lección de un código de una API utilizando Lambda. En las próximas lecciones vamos a ver cómo utilizar un módulo de login y cómo crear nuestros tests para hacer pruebas de nuestro API en Lambda.